¿Cuántos sienten o creen que cuando la Biblia habla de santidad, nos quedamos cortos? ¿Cuántos cuando la Biblia habla de santidad decimos, Dios, no puedo llegar ahí? ¿Cuántos alguna vez y hablamos de los santos y la Biblia dice tienes que ser santo y uno dice, quién sabe, seguramente solo el rey David o de fijo Jesús, Pablo definitivamente pudo llegar a ese nivel, pero yo la verdad es que estoy corto, me quedo corto cuando la Biblia habla de santidad. ¿Cuántos se han sentido así cuando escuchan, inclusive a la hora de uno predicar? Usted dice, ese pastor, quién sabe ni qué piensa de mí, porque santidad, ¿cómo yo puedo ser santo en este mundo? ¿Cómo yo puedo ser santo con mis debilidades? ¿Cómo yo puedo ser santo con todo con lo que estoy lidiando? Y entonces nos sentimos mal porque no podemos alcanzar ese nivel de santidad. Pero yo quiero, hermanos, esta mañana, y es lo que vamos a estar hablando todo este mes, que cuando hablemos de santidad, podamos más bien decirle integridad. Porque la palabra santidad, aunque al final llega a ser lo mismo, pero cuando pensamos en santidad y lo vemos en la palabra de Dios, definitivamente nos hace sentir incómodos, nos hace decir, yo no puedo. Pero cuando pensamos en integridad, yo creo que nos hace un poco más, o nos ayuda a entenderlo mejor. Y podemos decir, sí puedo llegar a ser íntegro, sí puedo llegar a la integridad que la palabra de Dios me llama, que tengo que tener. Entonces, al final es lo mismo, porque Dios mismo sabe que no podemos llegar a ese nivel de santidad que nosotros muchas veces nos exigimos. Pero el Señor sabe, y entonces por eso vamos a llamarle integridad, que no es que le estemos quitando el valor a la palabra, pero sí para que podamos entenderlo mejor. Ahora, vamos a estar hablando de integridad, y yo no quiero que usted en este mes, mientras hablemos de integridad, no se sienta que lo estoy atacando, ¿verdad? No sienta que yo estoy diciendo que usted no es íntegro, o que lo estoy llamando corrupto o un pecador desenfrenado. Todos somos eso, pero no es eso lo que estamos hablando. La misma palabra de Dios nos impulsa, nos llama a vivir a ese nivel de integridad. Y bueno, vamos a estar hablando y voy a explicarme mejor en los próximos 18 minutos. El pasaje lema para este mes es Filipenses 4, 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9. Por cierto, no sé si salió en la pantalla, pero el tema de este mes es: sin integridad no hay comunidad. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Filipenses 4, 8 y 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Voy a leerlo otra vez desde el principio. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Ya sea cuando hablemos de santidad o ahora que lo estamos convirtiendo en integridad, cuando nuestra mente se está yendo a cualquier otra cosa que no esté en esta lista, estamos fallando a la integridad.
Definitivamente en este pasaje la palabra nos exhorta a que, nos exhorta, pero nos llama la atención a que es en nuestra mente donde podemos ganarle la batalla a lo que haya en nosotros o lo que el enemigo quiera atacarnos, de si somos íntegros o no. Dice: en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En los 12 pasos enseñamos acerca de hábitos pecaminosos para aquellos que ya lo han hecho. Y yo creo, hermanos, que lo que nos afecta es el estilo de vida que tenemos. Ahora, como el pasaje nos llama la atención, lo que pensamos, ya hemos hablado de esto un poco, lo que pensamos, eso luego se hace una acción, y ese es entonces nuestro estilo de vida. En los 12 pasos hablamos de hábitos pecaminosos, y entonces es nuestro estilo de vida lo que nos afecta, los patrones de pensamiento que nos dirigen hacia comportamientos pecaminosos. Otra vez, nuestros pensamientos se convierten en acciones, y si nuestros pensamientos no son correctos, nuestras acciones no van a ser correctas tampoco. Y entonces nuestra vida no es una vida de integridad. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es pecado. Muchas veces no nos damos cuenta que nuestros hábitos son pecado. Son esas costumbres o hábitos lo que al final nos aparta de la integridad. Integridad no es perfección. Integridad es comportarme a la altura. Y hemos estado hablando acerca de esto los últimos 2 o 3 domingos, donde el Señor nos ha dado cierto lugar, cierta posición, y tenemos que comportarnos a la altura de la posición que el Señor nos dio. Integridad entonces no es perfección. Hermanos, Dios está más consciente que nosotros mismos de cuánto fallamos. Dios está más consciente que nosotros mismos de nuestra humanidad. Muchas veces nosotros nos exigimos más de lo que podemos dar, y entonces es donde entonces, como no puedo dar más de lo que creo, porque no soy santo, prefiero entonces no hacer nada. Pero cuando estamos conscientes de que integridad no es perfección, o que santidad no es perfección, y que puedo llegar a equivocarme, entonces con libertad, con paz, yo puedo entonces hacer lo que el Señor me llamó a hacer. Es mejor, voy a decirlo así y espero no enredarnos más, es mejor pecar intentándolo que pecar por no hacerlo. Entonces es muy importante que tengamos en nuestra mente que la integridad no es perfección. Dios sabe que nos vamos a equivocar, Dios sabe que vamos a fallar. Pero sí es necesario que yo tenga conocimiento de la posición en la que Dios me dio y comportarme a esa altura. Ahora, el problema es el egoísmo con el que nos han criado. Somos sumamente egoístas, y cada vez que puedo yo ataco esto, porque este es nuestro problema. Somos tan egoístas, y simplemente es lo que nos hace fallar siempre, nuestro egoísmo. Ahora, Lucas 6:31 es muy interesante lo que habla el pasaje, porque casi que contradice el asunto del egoísmo. Dice: y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Yo creo que contradice el tema del egoísmo, porque entonces nos confirma cuánto fallamos cuando somos egoístas. Porque si en verdad fuéramos egoístas, estaríamos pensando en los demás para que los demás nos hagan a nosotros. Entonces ahí nos confirma todo el enredo que tenemos en nosotros cuando hablamos de egoísmo.
Todos queremos que nos traten bien, ¿sí o no? Todos queremos privilegios, ¿sí o no? Todos queremos recompensas, amén. Todos queremos cosas buenas para nosotros, pero no queremos sembrar. No queremos sembrar en otros eso que queremos. Entonces, o no queremos o se nos olvida hacerlo, como para encontrarle un poco ahí de justificación. Renunciar al egoísmo nos mete en el terreno de la integridad. Renunciar al egoísmo nos mete al terreno de la integridad. Siempre que fallamos a la integridad es porque yo quiero algo. Cada vez que caemos en algún pecado de cualquier índole o lo que sea, es porque yo quise algo para mí, quise satisfacerme a mí. Y entonces le fallamos a la integridad. Yo sé, hermanos, que este tema es muy difícil. Es sumamente difícil porque a nadie le gusta escuchar que somos egoístas, a nadie le gusta escuchar que constantemente fallamos, a nadie le gusta escuchar que somos pecadores. Entonces este es un tema difícil y yo puedo sentir donde usted está resistiendo o en el espíritu se está resistiendo. Yo sé que usted está prestando atención, pero hay resistencia. Y yo oro que en el nombre de Jesús podamos entenderlo. Yo oro en el nombre de Jesús que se rompan los patrones de pensamiento y que nuestra mente y nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Recuerde, hermanos, que no es algo personal que yo tengo contra usted. No es algo que los estamos señalando. Se trata de que nosotros debemos seguir avanzando en nuestra relación con Dios. De eso es lo que se trata. De que yo todos los días necesito mejorar, porque necesito estar más cerca de Dios, porque el pecado me separa de Dios, y entre menos pecado tengo, más cerca estoy de Dios. Y necesitamos estar cerca de Dios. Es una necesidad, así como usted tiene necesidad de comer, justamente igual y quizás más todavía. Ahora, pensemos, hice 3 categorías y como para ejemplificar lo que estoy diciendo. Pensemos en el tema de las relaciones y elaboré 3 categorías con respecto a las relaciones. La primera categoría es de no conozco a la persona. La segunda categoría es que nos conocemos y la tercera es que somos amigos. Y verdad, esto es inventado, esto no es nada ¿verdad? Probado por la ciencia ni nada, pero simplemente lo hice para que podamos entender lo que estoy diciendo. Definitivamente a los que no conocemos podemos decir que no le debemos integridad, que no le debemos nada, porque no conocemos, entonces no sabemos si necesitamos darle algo. A los que conocemos, pero que no son nuestros amigos, el nivel de importancia de mí hacia esa persona es básico, es mínimo, porque lo conozco y qué feo quedar mal. Pero a los amigos, cuando hay amistad, no solo le debo integridad, sino que se me exige tenerla con esa persona. Simplemente hay una ley que nadie ha escrito, pero porque hay amistad, se me exige serle íntegro a esa persona, serle leal a esa persona, porque hay mayor relación. Y justamente es lo mismo con Dios. Ahora, Dios es Dios y siempre tenemos que serle leal, pero cuando nuestra relación con Él avanza y crece, entonces debe haber mayor integridad hacia el Señor. Y como decía, es nuestro camino hacia Dios y vamos creciendo y avanzando en las categorías inventadas por el pastor en la relación. Entonces, tiene mucho sentido decir que sin integridad no hay comunidad, porque estamos hablando de estos niveles de relación. Así como debemos de ir creciendo en las categorías de relación con Dios, igual entre nosotros.
nosotros el cuerpo de Cristo, nosotros la familia de la iglesia del Rey. Pero no solo entre nosotros, sino también con los demás que nos rodean. Y por eso hablaba de que las categorías son inventadas, porque ya aquí me contradigo. Tenemos que ser personas íntegras, no importa si conocemos a la gente o no. En este momento, a nivel mundial, hay un nivel altísimo de desconfianza en todos los habitantes de la tierra. Hay desconfianza en los políticos. Yo no sé cuántos de ustedes decidieron no votar hoy por la desconfianza que hay. Quiero aprovechar y decirle que vaya y vote, por quien sea al final de cuentas, pero vote. Por la desconfianza que hay desconfianza en los políticos. ¿Cuántos hemos inclusive aumentado nuestra desconfianza a los médicos por todo lo que ha estado sucediendo con el tema de la pandemia y demás? Ya no le creemos a los médicos. Ya unos años atrás veníamos desconfiando de los médicos de la caja, ¿verdad? Porque uno dice una cosa y otro dice otra cosa. ¿Y cuándo sucedió esto? Entonces no le tenemos confianza a los médicos, no le tenemos confianza tampoco a los medios de comunicación. Peor todavía, donde manipulan la información y lo que ellos quieren que creamos es lo que dicen constantemente. No sé si usted ha notado cuántas veces en la semana o en el día inclusive nos atacan con información de los contagios que hay. Y bueno, no quiero entrar mucho en este tema, pero es mentira lo que están diciendo. Tenemos desconfianza inclusive en amistades quizás. Tenemos desconfianza quizás en la familia. Tal vez tenemos desconfianza inclusive en la iglesia. Porque algo sucedió, algo me hicieron, entonces yo ya no voy a ninguna iglesia. Y pensando en otras iglesias, no importa lo que hagan las demás iglesias, pero hermano, usted y yo, que somos de la iglesia del Rey, vamos a vivir de forma íntegra. Sí, vamos a demostrar que Jesús vive en nosotros. Y entonces nuestro estilo de vida es un estilo de vida íntegro. Porque amamos a Dios, es que vamos a tener un estilo de vida de integridad. Porque amamos a Dios. Porque Él lo entregó todo por nosotros. Donde de verdad es Jesús quien gobierna en nosotros. Hoy, hermanos, necesitamos establecer, nosotros que estamos aquí, en nuestra vida, una cultura de integridad. Donde es lo normal para mí vivir una vida de integridad. Y tal vez podamos decir, pero pastor, somos aquí unos cuantos nada más, ¿cómo vamos a hacer una cultura de integridad? No importa si somos 3 hermanos o 3,000, vamos a empezar a establecer una cultura de integridad. Vamos a empezar a marcar tendencia. Esa es la tendencia, una vida íntegra. Hermanos, estaba ahorita diciendo y pudiera hablar muchas horas al respecto del nivel de desconfianza que hay por el nivel ¿qué es el antónimo de integridad? Corrupción, deshonestidad. El nivel de las mentiras, de la deshonestidad que hay en el mundo. Sí, nos pone muy abajo a todo el mundo. Y dice una lista nada más, pero podemos meternos a nosotros mismos también. Cuando usted y yo, como hijos de Dios, empezamos a tener una cultura de integridad, donde mi palabra vale de verdad, donde yo dije que lo voy a llamar y de verdad lo llamo, o cualquier cosa, y en verdad lo hago, hermanos, vamos a empezar a ganar terreno. Y la gente va a empezar a decir, ¿qué será? Porque es que esta persona de verdad es íntegra, porque es honesta, porque Jesús está en nosotros. Y las personas así van a decir, yo quiero eso.
Yo necesito empezar a imitar eso. Y por eso hablo de marcar tendencia. Cuando hay una tendencia, lo que pasa es que uno empieza a imitar lo que está sucediendo. Así que vamos a empezar a marcar tendencia de integridad. Y muchos van a creer en Dios porque nuestra vida es íntegra. El temor de Dios está en nosotros. Recuerden, hermanos, mi normalidad es amar a Dios, servir al prójimo, servir a la comunidad. Eso, hermanos, va a ser definitivamente algo poderoso. Amar a Dios, seguir subiendo en las categorías de relación, va a hacer que yo viva como debe ser. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y es donde nos encontramos a nivel social, pero no es la categoría donde debe estar, por lo menos, la iglesia del Rey, sino que tenemos que estar en la categoría de la integridad de los rectos los encaminará. Yo me pregunto, ¿será que no queremos hablar de Jesús porque no soy íntegro? ¿Qué hay en mi vida personal que no me deja ser libre para hablar del amor de Dios? Ahora, quizás es algo inconsciente, yo no sé, pero ¿cuántas cosas, cuánto rabo tenemos que nos majen, que preferimos entonces callar a que luego nos señalen? Y por eso necesitamos tener una vida de integridad. Como decía antes, no es perfección. Yo sé que todos somos pecadores, pero yo creo también que debe haber un estándar de donde de ahí no podemos bajar, que debemos de cumplir y no bajar de ahí. Quiero también decir, hermanos, que la integridad crea una atmósfera agradable, una atmósfera de amor, una atmósfera de tranquilidad. Yo no sé si usted ha tenido que estar con alguien que le hizo algo malo a usted y se encuentra con esa persona en el mismo lugar y tal vez hasta inclusive en la iglesia. Y usted dice, esa persona tal vez es un vecino o algo y se lo topa aquí. Y usted dice, en la iglesia ese. Y qué incómodo es estar con alguien así. Qué incómodo es cuando uno sabe de antemano que esa persona va a estar ahí y uno tiene que llegar. Es peor aún cuando es uno el que le hizo algo a esa persona y se la encuentra. Qué incómodo. Pero cuando tenemos una cultura de integridad, desde mi interior hasta mi comportamiento con los demás, mi atmósfera es una atmósfera buena. Es agradable estar cerca de uno, estar cerca de esa persona, porque es una persona íntegra. A veces ni siquiera queremos estar cerca de nosotros mismos por lo que hacemos. Pero viviendo de forma íntegra, hasta se puede respirar con tranquilidad y hay paz. Y esto es lo que nos promete el Señor, paz cuando obedecemos. Y vamos a quedar aquí, pero la próxima semana vamos a seguir con cosas más específicas. Así que si quiere traer un casco la otra semana, para que se proteja de las pedradas. Hay gente que empieza a venir a la iglesia y dice, es que cada semana es pedrada tras pedrada. Pero bueno, creo que deberíamos incursionar en el negocio de los cascos, ¿verdad? Pero hermanos, esta es la palabra del Señor para nosotros. Y yo creo que podemos decir, Señor, recibimos tu palabra. Recibimos tu palabra esta mañana. Señor, yo oro para que nos ayudes a ser personas de integridad. Ayúdanos, Padre, a poder encontrar eso que está dentro de nosotros, que está ahí, Señor, no permitiéndonos subir al nivel de integridad.
Señor, que nuestro amor a ti sea tan puro, Señor, que podamos renunciar, Señor, a nuestro pecado. Por amor a ti, Señor. Porque sabemos que no es lo mejor para nosotros. Porque sabemos, Señor, que hay cosas mejores. Muchas veces, Señor, no soltamos nuestro pecado porque nos gusta. Y creemos que no hay nada mejor. Pero sí, hermano, hermana, sí hay algo mejor. Hay algo mejor que esa satisfacción temporal. Hay algo mejor que lo que nos hace sentir el pecado. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender esto. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir de forma íntegra para que muchos te conozcan a ti y se acerquen a ti, porque nuestra palabra de verdad vale. Porque dijimos que íbamos a hacer algo y lo hicimos. Porque decimos que amamos a Dios y demostramos nuestro amor a ti, Señor. Porque decimos que Jesús es nuestro Señor y de verdad actuamos de esta forma. Yo oro, Señor, para que nos des las fuerzas, Señor, para poder renunciar a lo que tenemos que renunciar. Y danos, Señor, revelación de qué es eso mejor que existe para botar la basura, Señor, y acercarnos a ti, a tus promesas, a lo que tú has, Señor, preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es una bendición poder llegar hasta donde tú estás con la alabanza, la adoración, el mensaje de la palabra de Dios. Recuerda, estamos para servirte. Solamente mándanos un mensaje por WhatsApp o una llamada y vamos a estar orando por ti. También agradecemos cualquier donación que puedas dar para que nosotros podamos seguir llevando el mensaje de salvación, las buenas noticias a muchas otras personas que lo necesitan. Recuerda, puedes vernos todos los domingos. Estamos en vivo. No te lo pierdas y comparte con otras personas. Que Dios te bendiga.